El drama te espera, solo en Echoes of Drama. La aventura comienza con Jae-yoon, el abogado apuesto y bien arreglado, que apenas lo ves sientes que desprende un aroma de limpieza. Y sabemos que es un abogado brillante, pues casi no hay caso que pierda. Ha pasado 9 años en esta profesión en absoluta tranquilidad. Y parece que se ha adaptado por completo a la rutina de su día, de la oficina al restaurante donde almuerza, y luego a casa. Pero a pesar de su habilidad y el buen salario que recibe, no tiene automóvil. También trabaja en un bufete de abogados, y da la impresión de que ha empezado a detestar esta profesión. Cuando entra al ascensor, lo único que pasa por su mente es, este es mi trabajo. En ese momento, se encuentra con su colega Ji, quien también es abogado pero en otra oficina, ya que en ese edificio hay más de 5 despachos de abogados uno junto a otro. Lo importante es que Ji charla muchísimo por la mañana y continúa hablando sin parar, mientras Jae-yoon le señala que ni siquiera ha terminado de despertarse ni ha tomado su café como para soportar tanta conversación. Le dice que está molesto hoy porque tuvo que despertarse temprano por una reunión que, al final, lamentablemente fue cancelada. Jae-yoon no lo puede creer cuando llega el turno de Ji de bajar, e inmediatamente presiona el botón y cierra la puerta. Jae-yoon llega como un rey a su oficina, toma sus vitaminas y empieza su trabajo, por el cual no siente ninguna pasión. Y pasamos a Jack, quien también es un abogado talentoso, pero sus asuntos están totalmente en manos de Dios. Entra a la empresa apenas despierto, sin ver nada delante de él, pero aún con sueño se aferra a su teléfono porque siempre está usando una aplicación con la que puede reunir monedas de Bitcoin. En ese momento llega Ji y empieza la segunda ronda de charla, con su café en la mano para animarse aún más, y le dice a Jack y a otro hombre que está a su lado, ¡qué bárbaros! Yo llegué antes que ustedes, y se prepara para contarles otra vez la historia de la reunión. Pero por suerte para ellos, llega el turno de Ji de bajar, y Jack no lo puede creer. Presiona el botón rápido para cerrar la puerta del ascensor y librarse del fastidio. Volvemos al gran señor, el maestro de la juventud y el deporte, Jae-yoon. Mientras se dirige al tribunal y espera en la estación, nota a un joven que está repasando un alegato sacado de una serie. Entiende de inmediato que es un abogado nuevo, y que simplemente está dominado por la pasión del comienzo. Entonces Jae-yoon recuerda sus primeros días en la abogacía, cuando era exactamente como ese joven, de corazón sensible. Si veía a un cliente llorar se conmovía profundamente y le ofrecía un pañuelo, como diciéndole, por favor, no rompas más mi corazón. Llega la hora de la audiencia, y descubre que su cliente, que se había lamentado ante él, en realidad era alguien que causaba problemas, golpeaba a la gente y se peleaba con ellos. Incluso vino a quejarse con ellos. Y vemos que todo lo que Jae-yoon vivió en sus comienzos fue lo que fortaleció su carácter y lo convirtió en la persona firme y sólida que es ahora. En el presente, está la audiencia en la que están Jae-yoon y el abogado nuevo. Apenas el juez les da permiso para hablar, el joven impulsivo sorprende a todos golpeando su mano contra la mesa diciendo, «¿Me permite, señor juez?», y se acerca hacia él. El juez le responde, «O te sientas o regresas a tu lugar y hablas en el micrófono en vez de entrar a la zona frente a ti». Parece que está poseído. Luego se sienta y se calma, prueba el micrófono y lo golpea. Test, test. Hola, hola, ese ambiente. Pero vuelve a levantarse y le pide permiso para llamar al testigo. El juez le responde que debió haber presentado primero una solicitud al tribunal porque tenía testigos. Y claro, a él no le gusta lo que escucha, y no retrocede hasta que el juez le pide que diga la razón por la que quiere al testigo. El juez le llama la atención para que se calme y le recuerda que el día apenas comienza. Con base en eso, la audiencia se pospone. Al salir de la audiencia, Jae-yoon le aconseja que hable con el juez de manera normal y que no tome su forma de alegar de las series. Luego le recuerda que es un caso administrativo y no penal, para que se ahorre el dramatismo. Jae-yoon regresa a su oficina, y la nueva secretaria está más feliz que él, le informa que ganó 2 casos. Y él se sienta frente a ella como si fuera lo más normal del mundo, y dice, bien, ¿qué más? Luego ella le dice que perdió un caso, y su reacción sigue igual. Ella le pregunta si algo lo afecta en absoluto. Y vemos a Ji, sobre quien recae una cantidad de clientes que solo Dios sabe.
El hombre mayor sentado frente a él explica su problema, y junto a él hay una mujer que mira a Ji como si fuera una investigadora, y sigue diciéndole que su estrella brilla y su energía positiva está muy alta, y que con seguridad ganará el caso. Volvemos a Ha-hyun, quien está reunido con un cliente ciego que le pide que lo defienda en un caso de agresión presentado en su contra. Luego llega la hora del descanso, y va al restaurante a almorzar con sus colegas, quienes no tocan ningún plato hasta que llega su compañera. Apenas llega, empiezan a comer. Cuando vuelve a la oficina y examina el caso del hombre ciego, descubre que la víctima que presentó la denuncia envió en el expediente una grabación de audio en la que se escucha la voz del cliente ciego golpeándolo y rogándole que lo deje y no lo lastime, además de fotos de objetos rotos. La víctima afirma que el ciego hizo todo eso, y que aprovechó que tenía el teléfono en la mano y presionó el botón de grabación por accidente. También alega que lo estranguló. Pero toda esta historia no convence a Ha-hyun. ¿Cómo pudo hacer todo eso sin ver? Decide ir él mismo con su cliente, quien le cuenta que el supuesto agredido era quien se golpeaba a sí mismo y gritaba fuerte para atraer la atención de la gente. También le dice que hay testigos. Y le explica que originalmente eran amigos, pero... Con la mirada de Ha-hyun entendemos que siente que falta una pieza en la historia. Lo vemos esa noche terminando una cita con una chica para ver si hay posibilidad de relación, ya que está en la mitad de sus 30 y es un abogado respetable. Pero, por su temperamento tranquilo, apenas la chica se va, él borra su número al instante. En ese momento, sus colegas lo están esperando para comer, y Jack no empieza a comer hasta que toma fotos de los platos primero. Sabemos que las publica en su cuenta, tal vez para obtener algo de interacción en vez de que su cuenta siga siendo como un cementerio. Cuando Ha-hyun entra, se aseguran de que tampoco se haya salvado de la derrota. Mientras comen, le preguntan por qué aún no tiene su propio despacho, especialmente porque la mayoría de los clientes confían en él y lo piden por nombre. Él les responde que no le gusta arriesgarse, y que no quiere perder sus ahorros en una empresa, contratar empleados y luego terminar en quiebra. Al día siguiente, vemos a Jan, la nueva empleada en uno de los despachos del edificio. Notamos que a la directora le gustaron mucho sus respuestas durante la entrevista. Al verla tan entusiasmada, le pregunta si está lista para comenzar a trabajar de inmediato. Jan acepta rápido y le dice, empecemos. Mientras entra a su oficina, lee una hoja que explica la naturaleza del trabajo, y al final hay una nota que dice que si se siente perdida en algo del trabajo y necesita a alguien de confianza, vaya directamente a él. Y si quiere saber sobre buenos restaurantes en la zona, que pregunte, y si está perdida con procesos de transferencia o retiro, que pregunte a Jack. Por curiosidad, entra a ver sus cuentas, pero llega al perfil de Ha-hyun, y lo reconoce aunque en la foto se ve de espaldas y solo aparece su mochila. Regresamos a Ha-hyun, quien con su habilidad logra sacar a su cliente de la acusación falsa como un cabello de la masa, y demuestra con pruebas que su amigo fue quien causó todo el caos porque le debía dinero, y cuando él exigió el pago, pensó, actuaré como la víctima para que, si se le ocurre presentar una denuncia, encuentre que ya presenté una demanda de agresión en su contra. Y como siempre, Ha-hyun gana el caso. Y volvemos a Jan, quien está sentada en la oficina por la noche estudiando varios casos. En esa misma noche, Ha-hyun se sienta con sus compañeros en un restaurante como de costumbre, y ella llega porque Mon la invitó para que también los conociera. Y apenas Ha-hyun la ve, su expresión cambia y se nota que está nervioso. Y, para sorpresa de todos, apenas entra, como si la tierra no lo soportara, ocurre un terremoto. Notamos que, durante el terremoto, reciben notificaciones en sus teléfonos que les piden sentarse y tener cuidado. Ella extiende su mano con confianza, saluda a Ha-hyun y le dice, Dios mío, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Por su manera de responder, se siente que él no la recuerda en absoluto, y él le responde, no sé, pero tu rostro me resulta familiar. Después de que ella se sienta, sus compañeros tienen curiosidad por saber si realmente se conocen. Entonces la chica responde con total naturalidad que se habían estado encontrando hace 10 años. Entonces uno de ellos interviene para explicarle cómo es posible que un hombre haya salido con una chica como ella y no la recuerde. La conversación avanza y Ha-hyun les cuenta que, hace 2 años, tuvo una relación fallida con una chica llamada Park, y que, después de separarse, estuvo afectado por mucho tiempo. Cuando Ha-hyun se da cuenta de que siguen burlándose de él,
Golpea la mesa con los dedos y les recuerda que justamente acababan de mencionar su nombre, a pesar de que les había prohibido hablar de su exnovia. Uno de ellos le responde, ¿qué te pasa, hombre? Solo hay una chica que se llame Park. Luego añade riendo, por cierto, mi prima también se llama Park. En ese momento, la chica se siente incómoda, así que cambia de tema y les cuenta que, cuando conoció a Jaehyun, él estaba en su último año de derecho, mientras que ella estaba en el primero, mirándolo con confianza, como si estuviera segura de que él la recordaba, pero él finge ignorarlo. Ella le dice, claro que recuerdas el viaje a Hong Kong donde nos conocimos. Él parece molesto, pero levanta las cejas y le dice, te recuerdo, pero no voy a hablar. Cuando llega a casa, se siente frustrada porque él negó conocerla, abre su cuenta y se mira, diciendo, ¿cómo no recordaría a una chica tan bonita como yo? Al día siguiente, mientras el grupo almuerza en la pausa del trabajo, se nota que Jaehyun no quiere cruzarse con ella y se apresura en irse. Mo le coloca la comida para que regrese a la oficina, y Lim le pregunta de manera natural sobre el caso en el que está trabajando. Él le responde con molestia, como si lo hubiera agotado, y luego regresa a su oficina y se sienta con su cliente, un empleado de banco que autorizó un préstamo a un hombre que lleva tiempo negándose a pagar. Jaehyun le explica los pasos que seguirá, y notamos que el hombre no entiende absolutamente nada, lo mira con la boca abierta, como si su mente se hubiera detenido. Por otro lado, ella está sentada con el prestatario y también le explica cómo va su situación legal. Luego vamos a los abogados, que están reunidos con la dueña del edificio donde alquilan. Ella les dice que, en lugar de que cada uno tenga una oficina independiente y los clientes no sepan a quién acudir, es mejor que todos trabajen juntos en un solo piso como una gran firma de abogados y que la llamen Grupo Legal Yohin. Una de las arrendatarias le pregunta, ¿y qué ganas tú con eso? Ella explica que, de esta manera, se asegura de que no abandonen el edificio para alquilar en otro lugar. Luego vamos con Jan, quien está en una diligencia de embargo de bienes por falta de pago de un préstamo. Apenas entra por la puerta de la villa del deudor, se pregunta cómo puede vivir alguien en un lugar tan lujoso y no pagar su deuda. Con dificultad, entra acompañada por el equipo de apoyo. El hombre y su esposa aseguran que no tienen nada que se pueda embargar y que no es compasivo dejarlos sin muebles. Pero ella nota una puerta oculta. Cuando la abre, encuentra unas escaleras que suben a otro piso. Parecía como entrar a la cueva de Alí Baba, llena de antigüedades, bolsos, accesorios de las marcas más reconocidas y muchas cosas más que bastarían para pagar la deuda de toda una calle. En otro momento, Jaehyun está en una audiencia contra el cliente que tiene problemas financieros. Sabemos que su jefa rechazó el caso porque el hombre no tenía dinero para pagarle. Después de la sesión, el hombre le suplica a Jaehyun que le dé tiempo y que reunirá cualquier cantidad que pueda pagar, porque sabemos que si no paga, el banco embargará su apartamento y lo desalojará. Pero para Jaehyun, 1 más 1 siempre es 2. Ese mismo día, cuando ella llega a casa está agotada y no ve nada frente a ella, pero se anima cuando lee una reforma legal emitida por el Tribunal Supremo sobre la nulidad de cualquier aval en un préstamo de vivienda. Al día siguiente es la segunda audiencia del hombre que pidió el préstamo al banco, y ella llama la atención del juez sobre la nueva ley. En base a ello, el banco ya no tiene derecho sobre él y podrá pagar con calma. Luego Jaehyun llega al restaurante para almorzar y descubre que fue ella quien informó sobre la nueva ley. Incluso le dijo al hombre que debía decir. Ella no lo niega, así que ambos comienzan a debatir entre la compasión hacia la gente y el hecho de que ese dinero pertenece al Estado y que los prestatarios están obligados a devolverlo. Más tarde, mientras él corre en el gimnasio, la encuentra frente a él. Al principio piensa que está ahí por su culpa, pero ella le responde que él no es el centro del universo como para seguirlo a todos lados. Finalmente, sale la verdad, y él le dice que recuerda cuando se conocieron hace 10 años en un viaje a Hong Kong, y que la última vez que se vieron habían acordado reunirse en Seúl. También le recuerda que fue ella quien canceló el encuentro cuando le dijo que tal vez solo congeniaban porque estaban de viaje, así que él entendió que no quería verlo al volver a Corea. Ella le responde que solo estaba bromeando, y que, de vez en cuando, ella iba a la estación donde habían acordado verse, y siempre deseaba encontrarlo allí, hasta que pasaron 10 años y olvidó la historia. Lo que contribuyó a la distancia fue que perdió su teléfono durante el regreso del viaje, así que ¿cómo iba a contactarlo entonces?
En ese instante, él le dice, qué lástima, estaba a punto de decirte que me gustas. Cuando ella lo mira, él añade, desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, no ahora. Mientras caminan, ella se disculpa por haberse metido en el caso y arruinarlo para él, y admite su error. Al día siguiente, se realizan los arreglos de la fusión, y en lugar de que cada oficina tenga su propio nombre, todos se convierten en una sola firma de abogados. Así, todos los amigos pasan a trabajar bajo el mismo techo. Mientras el equipo está en la empresa, Meiji entra a su oficina, donde está escrito, consultas legales. Cuando está sola, actúa como una niña, se le nota la felicidad, abre su cuaderno y marca los pasos que ha logrado, entre ellos la fusión. Marca con una X haber aprobado el examen del colegio de abogados, enciende la música y baila sola. Parece que, de esta manera, está cumpliendo el sueño de ser abogada que no pudo lograr antes. Luego volvemos a Jan, quien esta vez atiende a un cliente que es médico, pero cada vez que ella le hace una pregunta, su asistente responde por él. Ella se molesta por la repetición y le advierte que quiere escuchar la respuesta del dueño de la empresa. El caso trata de que realizó una cirugía a un niño pequeño, después hubo complicaciones y falleció, y ahora la familia exige que el médico sea responsabilizado. Vemos a Mon en una de sus audiencias, y la jueza no la soporta. La detiene y le grita. Cuando Mon se sienta, la jueza le dice, no te di permiso para hacerlo. Cuando intenta presentar su alegato, la jueza pospone la sesión. Cuando discute con ella, solo queda tranquila porque pudo decir su opinión y nada más. Además, cuando va a comer con sus amigos, se le cae salsa en su camisa blanca. ¿Conocen esos días en los que todo se pone en tu contra? Todo lo que le pasa ocurre de golpe. Finalmente, escucha una buena noticia cuando llega a la oficina. Su asistente le dice que ganó otro caso y que su cliente recibirá una compensación de 650 millones de wons. Al oírlo, se siente un poco aliviada, pero no sonríe ni se alegra, porque su cliente la llama para gritarle, ya que el acuerdo era por 700 millones, no 650. Está lo suficientemente frustrada, y entra a contárselo a Hyun, pero se queda callada al verlo ocupado, y él le ofrece chocolate para aliviar su estado emocional. Ese mismo día, intenta llamar a sus amigos para contarles, pero cada uno está ocupado con algo diferente. El día termina cuando llega a casa y se golpea el pie con la puerta. Vemos que sus compañeros la llaman cuando terminan con sus asuntos, pero su teléfono está en silencio, y en ese momento encuentra a su esposo frente a ella. Al día siguiente, se sienta con sus compañeros a comer, completamente resignada. Pero en realidad él es amable y se disculpa con ella porque no se dieron cuenta del teléfono. Pero cuando llega a la oficina descubre que cada uno de ellos le envió un mensaje preguntándole si había pasado algo, ya que los había llamado a todos. Y llegamos al día de la audiencia de Bian, y se sorprende cuando el abogado de la parte contraria demuestra con fotos que el médico es zurdo, y que al mismo tiempo en que realizó la cirugía estaba usando la mano derecha con total normalidad. Y con esto prueba que otra persona, distinta del médico que sigue el caso del niño, fue quien realizó la operación, así que ella se desconcentra y le pide al juez aplazar la sesión hasta asegurarse de su cliente. Pero en ese momento arrestan al padre del niño porque agredió al médico físicamente. Y cuando está en la oficina confirma ella misma esta información y se molesta por no haber notado algo así. Entonces pide ayuda a Hyun y le cuenta lo que pasó, y juntos ven el video de la cirugía del niño, y él le sugiere que espere hasta que el médico despierte y se lo cuente él mismo. Pero cuando la encuentra decidida a descubrir la verdad por su cuenta le pide que cenen juntos. Pero primero volvemos en un flashback y conocemos cómo se conocieron al principio. Descubrimos que ambos estaban en el mismo vuelo rumbo a Hong Kong, y por casualidad estaban en el mismo tour turístico, y no solo eso, sino que entraron al mismo hotel y salieron al mismo tiempo a almorzar. Y cuando ambos notan que las coincidencias se repiten mucho, se presentan, y regresamos al presente donde él la presenta con la esposa de Moon, ya que es cirujana. Después de eso ven el video, y el médico les confirma que es normal que una persona sea zurda pero que durante la cirugía use la mano izquierda porque el médico principal está parado en cierto ángulo. Y entonces a Jan se le nota el alivio al asegurarse de que el médico es inocente y que lo ocurrido fue cuestión del destino. Al día siguiente, mientras Hyun está en su oficina, recibe la demanda de divorcio,
y cuando lee el nombre descubre que pertenece a su exnovia. Así que va con Moon y le pide que intercambien los casos porque no quiere hacerse cargo de ese en particular. La chica acepta, pero su jefe rechaza la idea y le informa que el cliente lo pidió específicamente a él para que llevara su caso. Y sabemos que el cliente es el esposo de Park, y vemos que Jae-yoon se ve obligado a asumir el caso y trata al esposo con mucha formalidad. A través de su conversación con él obtiene la impresión de que es una persona psicópata y narcisista, además de arrogante debido a su alto nivel económico. Y aún así sigue siendo su cliente porque no quiere pagar ni un solo won a su exesposa, ya que cree que no lo merece. Y llegamos al día de la audiencia, y ella está presente sin ningún abogado que la represente. Y vemos que la asesora pospone la sesión hasta que deje de llorar y pueda decir una frase coherente. Cuando termina la audiencia ella está en el edificio a punto de saludar a Jae-yoon, ya que lo vio allí, pero él la ignora por completo y finge que no la vio, y se marcha de inmediato. Después se reúnen con sus amigos para almorzar, y él está de muy mal humor. Jan le señala que ella le hizo un gesto con la mano y que él la vio pero se fue, pero él lo niega y le contesta que no se dio cuenta. Y cuando terminan de comer él se va enseguida, y a ella se le nota la sorpresa. Vamos con Moon, que está con la doctora por una alergia en los senos paranasales, y la doctora le pregunta si hay posibilidad de embarazo, y la chica lo niega. Pero cuando está en la farmacia comprando el medicamento ve las cajas de pruebas de embarazo, piensa un poco y compra una para probarla antes de tomar el medicamento. Vamos con su jefe, que le informa que el hijo del cliente que está en prisión necesita que él lo visite, y Jae-yoon entiende que quieren que se encargue de su caso. Pero el jefe se ríe y le dice que otra firma ya está llevando el caso, y que lo único que quieren es que vaya a hablar con él todos los días durante una hora porque está aburrido. Y por supuesto eso le molesta porque él es abogado, no un animador. Vamos con Jae-yoon mientras explica al esposo los detalles de la demanda que presentó la esposa, donde queda claro que sufrió abuso verbal y físico. Aquí Jae-yoon se interesa en saber si él la golpeaba, y por supuesto el otro lo niega, especialmente porque ella no tiene ninguna prueba, y dice que todo lo que pasaba era que él decía algunas palabras molestas en un momento de enojo debido a su actitud provocadora. Y notamos que Jae-yoon está molesto con él, y al mismo tiempo intenta separar su trabajo de sus sentimientos. Ese mismo día Jan está feliz porque su tío, a quien siempre llama papá, le está esperando abajo del trabajo y le dice que tiene una sorpresa, y se van juntos. Cabe mencionar que sus padres fallecieron, y su tío y su esposa fueron quienes la criaron, y por el cariño que le tienen ella los llama mamá y papá. Regresamos a Park, que no entiende por qué presentó una demanda si no tiene pruebas ni siquiera quiere hablar, así que cuando la asesora le pide explicaciones, ella rechaza su demanda. Y siempre que Jae-yoon está en el ascensor de la empresa, ella está allí también y trata de tranquilizarlo por la situación que está viviendo. Y le informa que se enteró por casualidad de que él está representando a su exnovia. Mientras registra un caso recuerda en un flashback lo cómodo que estaba con ella, cómo se ponían de acuerdo en todo, y cómo ella siempre compartía los momentos importantes con él, como su primera audiencia. Y volvemos al presente, donde se sorprende al verla en la oficina, y ella está a punto de decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida ahora? Pero él la interrumpe y le pide que la conversación se limite solo al trabajo. Entonces ella le pregunta por qué aceptó su caso si no quería que él la viera recibiendo el castigo del destino después de haberlo dejado. Él le aclara que el caso simplemente le fue asignado, y aún así la aconseja que si tiene alguna prueba la presente para que obtenga su derecho si es que lo merece. Vamos con Hee, que se vio obligado a hablar con un joven maleducado solo para entretenerlo porque su jefe se lo pidió. Y vemos a Jack en un caso de infidelidad, ya que la amante y el esposo infiel murieron ambos en un accidente automovilístico en el que estaban juntos. Y ahora el esposo de la amante exige una compensación a la esposa del infiel porque heredará a su esposo. Y por supuesto la señora considera que esto es una injusticia enorme, pues no basta con el impacto de la traición de su esposo, sino que también quieren quitarle su dinero, y se pregunta ahora, ¿cómo criará a sus hijos? Y vemos a la señora estallar contra el abogado aunque él solo estaba haciendo su trabajo, y le dice, ¿alguien como tú va a entenderme? Estudiaste en una universidad costosa, es imposible que te pongas en el lugar de una mujer que trabaja todos los días para criar a sus hijos. Y antes de irse lo amenaza diciendo que no lo dejará en paz, aunque esas palabras debería dirigirlas al esposo de la amante, no a él. En ese momento Jae-yoon está sentado con el ex esposo de Park,
y este está feliz porque el divorcio se completó sin que él pagara ninguna compensación, y además le entrega a Ha-hyun una bonificación porque ganó el caso, pero baja la voz para explicarle que compró a Ha-hyun, y que lo eligió específicamente para demostrarle a Park que con su dinero puede comprar cualquier cosa, incluso a su expareja. Y sin dudarlo un segundo, Ha-hyun rompe el cheque y lo arroja, y el otro intenta golpearlo, pero Ha-hyun no se lo permite, y le sostiene la mano y le advierte que podría demandarlo, especialmente porque la cámara está grabando. Mientras sale de la empresa, Park ve lo que pasó, y sin pensar le dice que se vaya, y le miente diciendo que Ha-hyun ya se fue, y durante todo el camino a casa se culpa por haberse metido en un asunto que no le corresponde. Vamos con Moon, cuyo hijo descubre que está embarazada, y ella está confundida y no sabe si alegrarse o no. Y vemos que Park también hizo lo que tenía en mente y se reunió con Ha-hyun, y se disculpa por haberlo dejado y haber elegido al pretendiente rico en su lugar, y cuando le pregunta cómo está él se señala a sí mismo como diciendo, ¿no lo ves? Luego una mujer que pasa la interrumpe y le pide que se cuide, y él le confirma que espera que esa sea la última vez que se vean. Al día siguiente Jan reconoce su error y se disculpa por haber invadido su privacidad, y le cuenta lo que le dijo a Park, y explica que simplemente se molestó porque la vio parada esperándolo a pesar de lo que le hizo antes. Con amabilidad, Ha-hyun le confirma que ella es libre y puede hacer lo que considere correcto, y también le ofrece un chocolate y le dice que notó que no tiene bocadillos propios en la oficina. Y vamos con Hee, que sigue haciendo el rol de grabación, y le pregunta a ese chico molesto que está encerrado, y se ve obligado a soportar lo pesado que es. En ese momento, Ha-hyun está en una escuela primaria, y está ahí para resolver un problema con un grupo de niños pequeños que están amenazando a su maestro. Y lo importante es que apenas entra los encuentra en la cancha de tenis, y quiere hacer un movimiento de acción, así que lanza la pelota con toda confianza pensando que entrará en la cesta, pero ocurre lo contrario, y no sabe cómo ocultar su decepción. Y lo importante es que llama la atención de los niños pequeños para que reconsideren ese lenguaje grande que no es apropiado para ellos, y que dejen de avergonzar a su maestro solo porque les hace preguntas en clase. Después se reúne con los padres, y la conclusión de su conversación es que les asegura que, si no educan a sus hijos, terminarán en un centro de detención juvenil. Y regresamos a Hee, que no consigue avanzar en la conversación con ese chico molesto, y este le dice que cuando salga lo contratará por lo simpático que es. Entonces Hee hace que sus palabras se vuelvan en su contra y le dice, olvida algo así porque él no aceptará, y lo llama inútil, y le asegura que seguirá ahí en la cárcel 10 o 20 años más. Y vamos con Jan, y su padre y su director le piden que asista a la sesión en su lugar porque él no podrá llegar rápido, así que toma aire y corre a toda velocidad hacia el tribunal. Y cuando termina, llama a la clínica de mujeres y reserva una cita porque teme que el bebé se haya visto afectado por su movimiento rápido. En ese momento, Ha-hyun va camino a la oficina, y parece que empezará a acercarse a Jan. Y cuando la ve, se detiene de golpe y le dice, ¿olvidaste que me invitaste a almorzar o qué? Esa misma noche, Jack se sorprende con una publicación larguísima sobre él, diciendo que viene de una familia rica y que obtuvo su título por favoritismo. Y sabemos que esa publicación es de su rival y abogado, que es la esposa del traidor. Al día siguiente, mientras está sentado con sus compañeros almorzando, se queda en silencio y se enfoca en comer para evitar que alguno le pregunte si lo que dice la publicación es cierto o no tiene valor. Y vemos que las circunstancias unen a Jan y Ha-hyun, y ambos toman el mismo caso, que trata de un hombre que fue expulsado del casino donde trabajaba porque denunció que golpearon a un compañero. El problema es que, cuando van al casino y hablan con el joven que fue golpeado para que declare a favor del compañero que lo defendió, él niega su dignidad y les dice que nunca le dijo que informara al dueño del lugar, y piensa que se merece el golpe. Pero es evidente que tiene miedo de algo específico o que está amenazado con que le harán daño si habla. Cuando el joven sale, aparece el dueño del lugar y quiere saber quiénes son. Entonces Ha-hyun se transforma en un joven encantador y le dice, no necesitamos un DJ adicional. Luego se sientan a comer juntos, y mientras Jan toma la sal, él nota que lleva la pulsera, el accesorio que él le compró hace 10 años. Y vemos que la publicación sobre Jack no le perjudicó en absoluto, sino que lo benefició mucho, y empezó a recibir ofertas de trabajo de diferentes empresas cada cierto tiempo, además de que le ofrecen ser gerente y no solo empleado. Pero cuando está en el ascensor, y entra alguien a hablar con él,
Entiende que está molesto porque le ocultó que su padre no tiene una buena situación económica, aunque cuando le preguntó antes le dijo que su padre estaba jubilado y solo había sido un empleado más. Y vemos que, cuando baja de la empresa, encuentra a dos periodistas entrometidos que le preguntan si consiguió su puesto por favoritismo, como si fuera el único que lo hace. Ese mismo día decide sentarse consigo mismo y escribir un artículo negando todo eso, y cuenta que trabajó en más de un empleo para cubrir los gastos de sus estudios, y que viene de una familia cuya situación podría calificarse como menor que humilde. Además de que su madre todavía trabaja para cubrir los gastos de vida. Al día siguiente, cuando se sienta con sus amigos, cada uno cuenta lo que estaba escondiendo. Por ejemplo, uno de ellos les dice que llevaba el caso Park. Luego se encuentran y él le pide que no vuelvan a hablar. Y Jack les cuenta que va al departamento de prisiones y habla con un recluso, hijo de un empresario, a petición de su director. Y Mon les dice que está embarazada, y Fa le responde que ya lo sabía. Y cuando le pregunta cómo lo notó, le responde recordándole que cada vez que venía a comer algo, lo olía con asco y lo devolvía, además de comer muchos encurtidos para ocultar las náuseas. Y Jack está a punto de hablar, pero recuerdan que ayer escribió un artículo larguísimo, y todos lo leyeron, así que consideran que ya no hace falta. Y llegamos al joven despedido, y vemos que lograron conseguirle su derecho, y el tribunal le otorgó una compensación también. Y vamos con Ji, que se sorprende al ver a ese chico molesto de la cárcel frente a él en la oficina, y este se ríe tontamente y le dice, ¿viste? ¿No te dije que saldría pronto? Y lo bonito es que cuando intenta burlarse de Mol, ella le responde con un par de palabras tan duras que él se disculpa. Y vemos que cuando entra a su oficina llama a su esposo, y por fin se atreve a decirle que está embarazada. Pero lo molesto es que él no habla, y descubre que colgó. Apenas baja de la empresa, lo encuentra frente a ella, y él le dice que su teléfono se quedó sin batería, y se muestra extremadamente tierno, llorando mientras le dice que tenía miedo de que estuviera molesta con él, y le asegura que está feliz con su embarazo y que era algo que esperaba desde hace tiempo. Y vemos que Jack no se mueve para nada, y lleva a Jelly al pequeño restaurante de su madre y se la presenta. Al mismo tiempo, vemos a Miji reunir a un grupo de jóvenes recién graduados de Derecho, y les pide a los abogados que los enseñen y los entrenen. Y vemos a Ji entendiendo el problema de una clienta que fue víctima de una estafa de voz, y ella le cuenta que alguien la llamó y le pidió que intermediara en un préstamo a cambio de una comisión, y después de recibir el dinero la estafó y no le dio nada, y ahora ella es responsable ante el banco. Pero por suerte tiene la grabación de la llamada donde él le pide que haga esa intermediación. Y volvemos a la oficina, y notamos que Jack no descansa, va y viene, y quiere hablar con los aprendices de cualquier forma porque le encanta enseñarles, y no puede creer cuando alguno le pregunta algo, así que se lanza a explicar y no para. Y vemos a Mon en el metro, y se nota el cansancio porque viene de una revisión y está agotada. Ve un asiento vacío reservado para embarazadas, y está a punto de sentarse ahí, pero nota que viene una mujer embarazada, así que le deja el lugar. Pero como no saben, aparece un hombre sin modales que se sienta sin importarle la mujer embarazada. Mon se molesta, reconoce a la mujer, y empieza a decirle, ¿en qué semana estás? ¿Cuánto te falta para dar a luz? Para ver si eso despierta algo de vergüenza en él. Pero él se hace el tonto y no se levanta hasta que Mon le señala con los ojos, y finalmente entiende y deja el asiento. Y vamos a la oficina, y Han y Ji notan que los aprendices están concentrados trabajando al punto de que se hizo tarde y la oficina está por cerrar. Cuando les preguntan qué los hizo quedarse tanto tiempo, responden que Jack les pidió un trabajo específico y los mantuvo despiertos con eso. Entonces Finn les hace una seña con la mano y les dice que no es urgente y que pueden continuar mañana. Después, Ha-yeon y el esposo de Mon están sentados con sus compañeros jóvenes, y en ese momento entran Jan, Mon y el resto del equipo. Lo importante es que uno de los jóvenes, al ver a Jan, quiere conocerla y le pide a Ha-yeon que interceda por él. Pero parece que Ha-yeon quiere desanimarlo suavemente y le dice que ella no está pensando en una relación. Y mientras Jan y Ha-yeon están juntos, vuelven a los recuerdos y repasan lo que pasó entre ellos cuando estuvieron juntos en aquel viaje, y cómo disfrutaron. Volvemos al presente, y cuando están en el autobús, Jan mueve la mano frente a él insinuando que todavía lleva la pulsera que él le dio hace tiempo.
Regresamos rápidamente a la oficina, y vemos a Nese Jack agotándose con los aprendices como si estuviera en una escuela. No solo eso, sino que Peggy también está entre ellos y llega rápido para aprovechar cualquier cosa de su experiencia, y él sigue haciéndoles preguntas, y quien responde continúa. Pasa un poco de tiempo, y vemos que todos los abogados recibieron un día libre por Navidad, y cada uno pasa el día con su familia. Pero al caer la noche vemos a Jan y a Jeon sintiéndose aburridos y encontrándose por casualidad frente a la empresa. Y cada uno de ellos quería entretenerse con algún caso, ya que estaban acostumbrados a estar siempre ocupados. Pero cuando se ven, ambos renuncian al caso y caminan juntos un poco. Y mientras conversan, recuerdan quién de los dos fue el que canceló la cita que tenían. En ese momento, Jeon se equivoca al hablar frente a ella y le dice, en la próxima ocasión cuida tu teléfono para que no nos separemos de nuevo cuando tengamos una relación. Y sienten que esa palabra, de verdad, tocó su corazón, así que se detiene y le dice, ¿qué? Repite lo que dijiste. Y cuando regresan a la empresa encuentran al resto de sus compañeros arriba. Y sabemos que ellos también se sintieron aburridos, pues cada uno pensó que no se quedaría en casa. A pesar de que esta reunión no había sido planeada para nada. Y al día siguiente, lamentablemente, no se completa la alegría. Mientras Jan se dirige a su trabajo escucha una noticia molesta que la hace regresar de inmediato. Y cuando llega a casa ve a su padre y a la policía llevándoselo. En ese momento, Jeon está en el trabajo preocupado por ella, porque la había visto cerca de la empresa y de repente ya no la encontraba. Así que la llama y le pregunta dónde está. Ella le pide que cuelgue ahora y que hablarán más tarde. Y vemos que cuando Jan va a visitar a su padre, él se niega a verla. Y la verdad es que su reacción tan extraña la deja sorprendida, y en ese momento recuerda en un flashback que un día regresaba del trabajo y lo vio hablando por teléfono, rogándole a una mujer que le devolviera su dinero, y que ese no era el pago por haber confiado en ella. Y cuando el padre nota su presencia, ella se marcha de inmediato para que él no tenga que hablar frente a ella. Al día siguiente le pide que no se preocupe, y que a su manera recuperará su dinero. Y pasamos a Mon, quien muestra su felicidad por su embarazo y está indecisa sobre dónde poner la imagen del ultrasonido. En ese momento recibe una noticia molesta. Su caso relacionado con la señora que fue estafada se perdió, e incluso el tribunal le ordenó pagar 10 millones de wons. Y regresamos a Jan, que intenta mostrarse normal ante su directora para que nadie note que está pasando por un momento difícil. Mientras está en la oficina se entera de que el caso relacionado con su padre tiene que ver con divisas extranjeras. Y la vemos decidir visitarlo en prisión como su abogada. Cuando lo ve, le explica que sabe que fue estafado. Él le pide que se cuide y que se mantenga alejada de su caso, que él sabrá cómo salir de eso. Antes de irse, le advierte que no vuelva a visitarlo. Y sabemos que lo hace porque se siente amargado consigo mismo y no quiere que ella lo vea en esa situación. Y vamos a Ji, quien al entregar unos documentos a su jefe, el jefe le llama la atención diciéndole que lo vio en prisión y supo que su padre está acusado, y le pide que se aleje de ella y que no tenga relación alguna con ella. Y vemos a Jan contándole a su madre en casa lo que su padre le dijo, y su madre le aclara que él tiene razón, porque no quieren que ella salga perjudicada en su trabajo por culpa de ellos. Y vemos que cuando las cosas se complican para Jan, regresa a Jeon para que la ayude. Él se queda despierto solo, intentando encontrar alguna grieta que lo lleve a una solución. Imagina que mientras su padre estaba en una cierta fiesta, había una señora conocida suya llamada Mari, que lo presentó a dos mujeres amigas suyas y las convenció de invertir con él. Les dijo que él trabajaba en el campo de divisas extranjeras y que ella había invertido con él varias veces y todo había salido bien. Las mujeres confían en sus palabras y le aseguran que le darán todos sus ahorros para que él los administre. En ese momento, Mari pone como condición recibir su comisión por el asunto, ya que fue ella quien las trajo. Y pasamos a la señora acusada de estafa telefónica, quien quiere entender los procedimientos que seguirá para pagar los 10 millones mientras está en prisión, lo que despierta su compasión, y él ofrece pagarle una parte para que ella se lo devuelva luego en cuotas. Ella le agradece pero se niega, explicándole que si esto fue su error, entonces debe asumir las consecuencias de su imprudencia. En ese momento, Jeon visita al padre de Jan en prisión y le pide que le explique en detalle lo que ocurrió.
Volvemos al flashback y él le cuenta que mientras asistía a la gala benéfica, se sorprendió cuando Mary lo llamó y lo puso frente a las dos mujeres, diciéndoles que él conocía muy bien el proyecto de inversión en divisas extranjeras y que había trabajado mucho en ese campo. Él responde con lo que entiende, pensando que ella solo lo estaba halagando. Confirma que todo su progreso se debía a Mary. Mary les explica a las dos mujeres que están interesadas en las divisas, así que él debe saber lo que quieren. Y si se ponen de acuerdo con él, que no olviden su comisión. Él es amable con ella y le asegura que no la olvidará. Luego pide a las dos mujeres que el trato sea a través de ella para mayor tranquilidad, y les asegura que Mary es conocida en el campo y que se puede confiar en ella. Y volvemos al presente y Jeon pregunta al padre por la acusación en su contra, porque hasta ese momento no sabía por qué estaba en prisión. Él explica que está acusado de fraude y estafa, y no solo él, sino también Mary. Explica que en una ocasión Mary le pidió un préstamo de 900 millones de wons y él aceptó, pero tomó como garantía su casa y su empresa. Y cuando Jeon le pide alguna prueba del dinero que le dio, le dice que tenía un documento pero que se perdió, porque el asunto fue hace 2 años. Y vemos la reacción del equipo cuando Jan les cuenta el problema de su padre. Todos se unen hasta que llega Jeon y propone que trabajen juntos para demostrar la inocencia de su padre. Y en los ojos de Jan se ve una mirada de amor y gratitud porque ha ganado amigos como ellos que la apoyan. Y vemos a Moon con Mary en prisión para tomar su declaración. Mary comienza acusando al padre de ser un hombre manipulador y estafador, y que nunca le prestó dinero, y que él fue quien la llamó en 2019 para ofrecerle asociarse en divisas extranjeras y traer a algunos inversionistas, y que ella, de buena fe, le creyó. Y como recompensa, ahora él dice que no la conoce mientras está en prisión. Por supuesto, sus palabras no convencen a Moon, así que le pregunta, si era tan malo, ¿por qué trajiste personas para él hace poco tiempo? Pero Mary no se cansa y sigue discutiendo. Le dice que debe creerle solo a ella. Moon le responde que está ahí únicamente para demostrar la inocencia del padre y que no tiene nada que ver con ella. Y cuando regresamos a la oficina, el asunto llama su atención, pues Mary realmente trató con el padre de Jan en 2019 en divisas extranjeras, y la mayor prueba es el sello de su empresa que aparece en el contrato. Él aclara que si se basan en las pruebas, tal vez las palabras de Mary serían lógicas respecto a su padre, pero le insiste en que tenga presente que tal vez el padre y Mary trabajaron bien al principio, pero que ella los engañó al final. Añade que las transacciones bancarias muestran que el primer trato entre Mary y su padre fue hace 2 años, no en 2019 como dijo. Y que una mujer embustera como ella pudo haber robado el sello de la empresa para hacerse pasar por víctima. Y cuando Jeon nota que Jan piensa con su corazón porque el caso involucra a su padre, le aclara que en algún momento una persona debe reconocer su culpa, y se refiere a que su padre no es un ángel y puede haber cometido un error. Pero aún así, él pasa toda la noche revisando los documentos del caso por si llega a algo. Y llega el momento de la audiencia, y lamentablemente es pospuesta. Después, el padre se sienta con Jeon y le ruega que ya no asista a ninguna audiencia, porque no quiere que lo vea débil de esa manera. Y cuando Jeon llega a la oficina les cuenta la petición de su padre y se disculpa con Jan si fue duro con ella en la última ocasión cuando estaban revisando el caso. La chica, sin embargo, comprende que esto es trabajo y que la honestidad es necesaria. Y ese mismo día vemos a Moon y a Jan con las dos mujeres que acusaron al padre de estafa, pero está claro que están asustadas por algo y no quieren decir ni una palabra, luego se alejan de frente. En otro momento ella se conmueve al ver a sus amigos desvelados en la oficina estudiando el caso de su padre. A pesar de ello, no le muestran cansancio ni siquiera fatiga. Llega la fecha del juicio. Allí Miri se sorprende al enterarse de que la empresa de su padre estuvo inactiva desde 2019 hasta finales de 2020. ¿Cómo puede decir entonces que estuvo invirtiendo con él en ese periodo? Además, lo enfrenta con los documentos que posee, demostrando que ellas mintieron. Al principio lo niegan, pero con un solo grito confiesan todo, porque vieron que solo los abogados conocían la verdad, y si hubieran intentado mentir se habrían encontrado en prisión. Así no se desperdicia el esfuerzo de los abogados y el padre obtiene la absolución. Después lo encontramos sentado en su casa con su esposa e hija, y durante la comida se disculpa porque les causó muchos problemas, pero ella le asegura que desde pequeña él siempre la cuidó y que nunca sintió que su tío no fuera su padre.
Vemos que, gracias al esfuerzo de sus amigos, ella los invita a todos a almorzar, y sus amigos notan que ella lo atiende durante la comida, poniendo en su plato las cosas que le gustan. También se sienta a su lado, y en ese momento les pide que hablen. Jack también piensa que ellos son abogados, es decir, que de todos modos la entenderán aunque ella esté en silencio. Él responde, está bien, ya que todos lo saben, ¿qué les vamos a decir entonces? Jack, como siempre, es tacaño a la hora de fotografiar la comida, en cambio, los fotografía a ellos, como la primera foto que los reúne y los vincula. Pero la mirada de Jim muestra que está triste, sin embargo, en su corazón está contento por ellos. Descubrimos que guarda sentimientos amorosos en su interior, porque desde el principio sintió que ella quería acercarse a Hyun, y como Jack es amigo de su amigo, quiso aconsejarlo de una manera que no dejara claro que ambos buscaban algo. En otro momento vemos al esposo de Mon y su atención hacia ella y el niño que crece día a día. Por la mañana la sorprende visitando la oficina y le trae frutas y meriendas que le gustan. Le recuerda que hable con su jefe para que tenga en cuenta que necesitará licencia por maternidad. Vemos que mientras ella se prepara algo caliente para beber, mira la oficina con tristeza porque no quiere tomarse licencia ni alejarse de su trabajo, nada más. Lo lindo del esposo de Mon es que le prepara en casa un ambiente de confort que le alivia el cansancio del embarazo. Además, las enfermeras de su clínica le enviaron regalos para el bebé, algo muy amable. Vamos a Jack y a los pasantes que lo sorprenden y le envían regalos en su escritorio porque se esfuerza en explicarles. Vemos a Mon llevar a Jan a almorzar juntas y la lleva a un restaurante específico para probar su comida, especialmente porque Mon desde hace tiempo no tolera casi nada de comida. En ese momento la propietaria del lugar conversa con ellas y les cuenta que su salsa es invento suyo y que se hizo famosa por ella. Que había una persona que trabajaba con ella, a quien le enseñó todo sobre la salsa y las cantidades. Después de un tiempo, se sorprendió al ver que esa persona abrió su propio restaurante, copió su receta y la atribuyó a sí mismo, incluso abrió su local en la misma zona, con mejor ubicación que el suyo. Por supuesto, sus ventas se redujeron a la mitad, es decir, años de esfuerzo desperdiciados. Cuando fue a registrar la patente de su restaurante, su solicitud fue rechazada, lo que empeoró su situación desde todos los frentes. Cuando Mon y Jan salieron del lugar, fueron al restaurante de ese ladrón, efectivamente, encontraron el local lleno, los empleados vestían el mismo uniforme que los del restaurante de la señora. No parecía un restaurante distinto, sino como una sucursal suya. En cuanto al sabor, se sentía tomado de la misma receta de la señora. Sabemos que la dueña del restaurante presentó una demanda y que Mon se encargará de ella. En la audiencia de defensa, el juez aplaza el caso hasta que se presenten las pruebas. Vemos que el hombre que abrió el restaurante. Vamos con Jack, su jefa lo sorprende presentando su candidatura para un doctorado en Derecho. Cuando le pregunta por qué lo pensó, ella le explica que al verlo enseñar a los pasantes notó mucho entusiasmo en él y dijo que la docencia sería un campo adecuado para él. En la segunda audiencia Mon se muestra mucho más hábil y presenta al juez todas las fotos y pruebas que demuestran que ese hombre trabajó con ella y copió todo exactamente. También muestra los comentarios de la gente en su página, todos coinciden en que el lugar es una sucursal del restaurante de la señora. Y como hay una sucursal cercana, la gente va allí en vez de recorrer la distancia hasta la sede principal, que es el restaurante de la señora. Se nota que el juez queda convencido por la defensa de Mon. Cuando el abogado de la parte contraria pregunta si quiere agregar algo, responde con frustración, no. Luego vemos que toda la decoración que había puesto en su restaurante fue retirada por completo, e incluso el uniforme de los empleados cambió. Por supuesto, la señora está muy feliz por todo lo ocurrido porque ganó el caso y la salsa pasó a ser de su propiedad como patente registrada. Cuando Mon regresa a casa se conmueve porque encuentra que su esposo le ha traído otro par de zapatos de una talla un poco más grande, y le dice que notó que su pie está un poco hinchado por el embarazo, así que quiso darle alivio. En ese momento siente emociones mezcladas, se disculpa con él porque la última vez fue demasiado reactiva con él y le explica entre lágrimas que ama su trabajo y no quiere tomar licencia, pero al mismo tiempo está emocionada por el parto y por cuidar al bebé, y no sabe qué hacer. Y como su esposo es el tipo con el que sueñan todas las mujeres del mundo, acoge sus sentimientos y le asegura que la apoyará en cualquier decisión que tome.
Vemos que le dice al dueño de la oficina donde trabaja que quiere encargarse de un caso, y él le responde con fuerza: desde hace tiempo ya no estás en mis cálculos. Ella lo confronta y le dice que el caso es un proyecto para terminar con la vida de alguien. En ese momento se tensa, y sabemos que hay un niño, hijo de una mujer arrogante que siempre molesta a su compañero. Una vez aprovechó que no había nadie más y lo acorraló y lo amenazó con un objeto punzante. Entonces la víctima trató de defenderse y agarró el objeto, y el agresor, siguiendo con la provocación, le dijo: eres débil y ni siquiera puedes arañar. Hasta que el chico lo apuñaló en el vientre. Se lo merece. Se lo merece. Vemos a Ji sentado con la víctima. Después de escuchar lo ocurrido, se compadece mucho de él. Luego se reúne con sus colegas y les comunica su decisión de trabajar para reducir la pena, no buscar la absolución, porque aprendió de sus errores y no quiere que vuelva a repetirse lo que pasó en el caso de la señora de la grabación. Ese mismo día se encuentra con su padre, que lo soborna presionándolo para que se encargue de los asuntos legales de su empresa, aunque cada vez él se niega porque no quiere que su éxito se le atribuya a su padre. Esta vez parece que su padre comenzó a convencerlo. Cuando está en la oficina trabajando en el caso y ve las fotos que el agresor tomó de la víctima y el acoso en los chats y en las redes, comprendemos que ese agresor es un niño que no conoce valores y que su lugar es un centro correccional. Al día siguiente está con el chico víctima en la comisaría, y el policía parece muy compasivo con el niño agraviado. Vamos con Mon y la encontramos en el hospital por exceso de agotamiento en el trabajo. Cuando llega su esposo, ella le dice que teme que el bebé se haya visto afectado, y cuando el médico la tranquiliza, ella llora porque tuvo miedo de que algo le hubiera pasado. En ese momento vemos a los abogados reunidos con Meiji discutiendo porque los impuestos que deben repartir entre ellos. ¿Cómo es eso si el número de sus casos no es igual? Vemos que entre los problemas de la fusión está que dos de los abogados principales representan al mismo tiempo a cliente y adversario, por lo que el caso se rechaza hasta que las oficinas de abogados se separen. Por supuesto, uno debe retirarse del caso. En ese momento se pelean como gallos: retírate tú. No, tú retírate. El abogado le dice: señora, de esa manera usted será la perdedora, retírese usted. Y eso es todo. Vamos con Ji, a quien la suerte no le ayuda en absoluto. Y además está a cargo de otro caso, que se trata de acoso escolar, golpes y maltrato, algo que en realidad es sumamente criminal. Y por desgracia, esta vez es el abogado del agresor, y se sienta con el chico y su padre. Y cuando les llama la atención sobre que realmente están equivocados y que deberían retirar la demanda, ellos se niegan, y consideran que tienen derecho sobre la víctima y que deben obtenerlo, ya sea por las buenas o incluso por la fuerza. Esa misma noche, habla con Jack y le dice que no sabe qué quiere su jefe de él para cargarlo con casos tan desastrosos como ese. Y al día siguiente, cuando Mon ha entrado a su oficina, nota que su asistente está redactando una solicitud de empleo, así que se altera y entra con su jefe para explicarle que ella no ha renunciado todavía como para reemplazarla. Él le responde que debe asegurarse y no dejar las cosas al azar, porque podría tomarse una licencia en cualquier momento, y él se quedaría perdido. Y cuando Ji llega a la oficina, encuentra la resolución de la fiscalía indicando que el hijo de la víctima está acusado y que el caso debe ir a juicio. Y vamos con Miji, que resuelve el problema de impuestos de la empresa en un instante, asignando a cada director la responsabilidad de la cuenta correspondiente a sus ingresos, y así todos los directores quedan conformes. Y regresamos a Mon, que se reúne con una antigua compañera para recibir algo de energía positiva, porque también trabaja como abogada y tiene hijos. Y entiende por sus palabras que su vida es estable y feliz, y que sabe equilibrar su trabajo y su hogar porque ama a ambas cosas. Y encontramos que la defensa de Ji por el hijo de la víctima fue tan convincente que el fiscal y la asesora se compadecieron de él. Y el juez dictó 1 año con suspensión de la pena, especialmente porque el chico agresor no sufrió ningún daño, sino que se volvió más insolente, a pesar de ser el responsable de todo el problema. Después de eso, se le ocurre una idea, pero no se la cuenta a nadie, y presenta una solicitud porque quiere convertirse en fiscal. Y vamos con Hyun, que está sentado con una clienta viuda que le explica que su esposo se hizo daño a sí mismo y falleció debido a la presión que su jefe ejercía sobre él en el trabajo, y que quiere presentar una demanda de compensación contra la empresa.
Y regresamos al flashback y sabemos que él trabajaba en una compañía de seguros de vida, y que era obligatorio cumplir semanalmente con un objetivo, y si fallaba un poco, el jefe lo molestaba a él y a sus compañeros diciéndoles, no se irán hoy hasta que este señor consiga clientes para nosotros. Pobre hombre, entraba al trabajo dudando y agotado. Luego volvemos al presente, y el jefe llama a Jae-yoon y habla con él en privado, y le dice que no pierda el tiempo con esa viuda, porque no tiene dinero para pagar y lo hará en cuotas y plazos. Y descubrimos que dijo eso porque la compañía de seguros los contrató para defenderlos en ese caso y evitar pagar la compensación. Y como su principio es que su cliente siempre tiene la razón, no tiene ninguna empatía en el trabajo. Y se sienta con el director y el dueño de la compañía de seguros, quienes eran sus clientes, y dicen, hijo, nosotros no presionamos a nadie, no conocemos otra presión más que la alta y la baja. En cuanto al trabajo, estamos completamente alejados de eso. Y por supuesto, muestran a la viuda como una injusta, insinuando que quizá era una mujer amarga que llevó a su esposo a la depresión hasta que terminó con su vida. Hwa-yeon parece a punto de golpearlos con el extinguidor que tiene enfrente, pero se controla y guarda silencio. Después va a reclamarle a su jefe porque lo hizo defender a la parte contraria y tomó decisiones por su cuenta, como si el trabajo no estuviera bajo su control. Y la respuesta del jefe es que lo hace por el bien de la oficina, porque no son una institución de caridad, y lo importante es la ganancia. Y vemos a Jae-yoon visitando la compañía de seguros de repente, y el director intenta engañarlo, y se sienta con un empleado cuyas respuestas parecen memorizadas y repetidas sin pensar. Después de eso, Jae-yoon se ve obligado a defender a la compañía, y desafortunadamente la viuda pierde el caso. Y varios días después recibe una llamada del mismo empleado, que intenta convencerlo de contratar un seguro de vida, y Jae-yoon nota en su voz que está nervioso. Y al mirar la hora, se da cuenta de que la empresa lo hace trabajar hasta muy tarde, así que quiere salvarlo de ese abuso y acepta. Y en otro momento encontramos a un cliente llamado Sr. Kang, un hombre mayor. Y vemos que cuando llega a la empresa no lo atiende ningún abogado, porque ya están acostumbrados a él, va cada año y arma un alboroto sin resultados. Y al final, otro abogado acepta su caso y hace que Mon y Jae-yoon se encarguen del trabajo. Y cuando se sienta con ellos, les explica que el caso tiene que ver con unas tierras que datan de la guerra entre Corea y Japón, y que una familia se apoderó de ellas de sus antepasados tomándolas por posesión, y quiere recuperarlas para dejárselas a sus nietos. Y les entrega poderes de representación de los mayores de su familia, quienes ya fallecieron todos. Y vamos con Jack, que lleva el caso de un joven al inicio de su vida. Y resulta que el dueño de la casa donde vive lo engañó y lo hizo firmar un contrato sin fecha. Y después de saber todos los detalles, lo tranquiliza y le dice que él arreglará todo. Y lo hermoso de Jack es que no depende solo de su experiencia, sino que toma el libro de la ley, revisa la sección de propiedades y la analiza minuciosamente. Y regresamos a Kang, que lleva a Mon y a Jae-yoon a mostrarles las tierras de las que habla, y dice que la familia ladrona se apoderó de todas. Y mientras habla con ellos, llega uno de los herederos y les confirma que de no ser por ese anciano todos ellos estarían trabajando para esa familia. Así que Kang pide a Mon que actúen ahora y completen los trámites antes de que su vida termine y pierda todo. Y los lleva a su casa y les muestra todos los documentos y las noticias antiguas que hablaban de la propiedad de sus antepasados. Después vuelven a la oficina, revisan todo lo que dijo e intentan definir los límites de sus tierras como él indicó en el mapa. Y después de sus cálculos se encuentran que la superficie es de 25 acres, aunque él les aseguró que sus tierras eran de 32 acres. ¿Qué sucede? Y llegan en ese momento a dos posibilidades, o el hombre está equivocado, o les está mintiendo. Y en ambos casos, no podrán ayudarlo. Y más tarde, Mon recibe una llamada de su compañera que le dice que va a abrir una oficina de abogados y quiere que ella trabaje con ella. Y si Mon quiere trabajar desde casa durante la última etapa del embarazo y después del parto, no hay problema. La idea se enciende en la mente de Mon, y pide tiempo para pensar y responderle. Hwa-yeon se sorprende cuando abre un aviso del tribunal, donde se le asigna la defensa de una señora anciana de 31 años. Y sabemos que terminó con la vida de su hermano de 80 años. Y cuando lee los demás detalles, descubre que la víctima sufría de Alzheimer, demencia y neumonía, y que ella era la única que lo cuidaba. Y la historia que leyó ocupa su mente y la conmueve.
y vamos con Jae-yoon y Moon. Y cuando se encuentran con Kang, le informan que han confirmado que les mintió, y que no tiene tierras ni nada. El hombre se enfada y dice que cometió un error al acudir a una oficina deficiente como la de ellos. Y vemos a Jack defendiendo al joven del contrato de alquiler, y logra demostrar que el dueño de la casa intentaba aprovecharse de él. Y como siempre, es el mejor abogado y gana el caso. Después de la audiencia, Jack se entera por el joven que en realidad iba a ingresar a la facultad de Derecho, pero no podrá estudiar porque sus condiciones son muy difíciles y además mantiene a sus hermanos menores. El buen abogado se conmueve, lo lleva con él y lo invita a un buen almuerzo. Y después, se queda solo sintiendo orgullo por su actitud, y llama a su padre para que busque su certificado de beca porque quiere dárselo al joven para que pueda estudiar financiado por el Estado. Y vamos con Hee, que está sentado con su padre, quien aún insiste en que deje de trabajar para otros y se ocupe de los bienes de la familia. Hee le pide a su padre que lo deje tranquilo hasta que él mismo llegue algún día y le diga que está listo para trabajar con él. Y luego lo vemos revisando las materias que estudiará para convertirse en fiscal. Y volvemos a él mientras está solo revisando los documentos de Kang, porque siente que hay algo de verdad en sus palabras. Así que decide revisarlos de nuevo con Moon. Y en ese momento se asegura de que lo que dijo Kang era cierto, y que la tierra de la que hablaba consistía en 32 acres. Y se aseguran de que habían sido injustos con el hombre. En ese momento ella está con la anciana y quiere saber por qué hizo eso, pero la mujer no está preparada para hablar en absoluto, así que se niega a decirle cualquier cosa y la deja y se marcha. Y volvemos a él, y ella lo llama para alegrarlo, pero él no quiere decirle nada por teléfono y le pide que se encuentren. Entonces el señor Kang es muy estricto y le dice que no tiene tiempo, y como ella tiene un derecho sobre él, le asegura que estará disponible en cualquier momento que le convenga. Y la vemos leyendo los diarios de la anciana, y entiende por sus palabras que estaba muy pendiente de su hermano y tenía registradas las fechas de su tratamiento. Pero ella presta atención a una hoja de seguimiento de un hospital, y vemos que no pierde tiempo y va al hospital y entiende que padece cáncer. Luego la visita en la cárcel y le cuenta todo lo que dedujo de la historia, que descubrió que estaba enferma de cáncer, que su corazón se ablandó por su hermano, sobre todo porque era la única que estaba pendiente de las fechas de su medicación, y que temió que cuando ella muriera nadie se ocupara de él, así que quiso terminar su vida primero. Y la anciana se sorprende de cómo supo todo eso por sí misma. Y la vemos durante la audiencia contándole al juez todo lo que descubrió, y en ese momento los hijos de la anciana se derrumban porque entendieron que a su madre le queda muy poco tiempo de vida. Y vamos a Hee, y lo primero que hace al entrar a su oficina es cerrar la puerta por la mañana cuando ve frente a él al chico molesto que el director enviaba para entretenerlo en la cárcel. Y el chico está sentado con mucha arrogancia y dice, mira, cariño, solo llevarás un caso pequeño por un problema tonto que cometí cuando estaba borracho. Después de que el molesto se va, él llama a su director y le dice que no quiere defenderlo. Y en ese momento el director estalla diciéndole, ¿te atreves a objetar, muchacho? Él aclara que está renunciando, y que busque a alguien más. Al mismo tiempo, vemos a Jae-yoon y a Moon en un velorio, y lamentablemente el hombre murió antes de que su derecho le fuera devuelto y entregado a sus nietos. Y aunque la mayoría de su familia vive en Estados Unidos, el velorio está lleno, y descubrimos que todos son sus vecinos, porque era una persona muy querida y le encantaba ayudar a todos. Y volvemos al director de Hee, que queda impactado cuando escucha la noticia de la renuncia, y pone como excusa que no la aceptará mientras no se la haya anunciado con antelación. Pero cuando ve que él está decidido hasta el final, se rinde y le da 10 días para que busque reemplazo. Él le responde, ¿y tus problemas contigo mismo? Y la vemos a ella pedirle permiso al director para continuar con el caso de Kang, pero el director no acepta, porque según él, ¿y quién nos pagará nuestros honorarios entonces? Luego él se queda pensando y recuerda algunos de los casos que defendió sabiendo que no tenía la razón, y que estaba defendiendo lo incorrecto, y sientes que se culpa, porque su principio en la abogacía es que su cliente siempre tiene la razón. Y vamos con Jan, quien gracias a su inteligencia y habilidad logró que el juez dictara 3 años de prisión con suspensión de la ejecución para la anciana, considerando su grave enfermedad. Y vemos a los amigos abogados reunidos, y Jack les dice que tiene intención de renunciar a la empresa para concentrarse en el doctorado y en enseñar derecho. Luego también les cuenta que renunciará y estudiará las materias que le permitirán convertirse en fiscal.
y aunque sus amigos están felices por él, también se sienten tristes porque ya no trabajarán juntos como solían hacerlo. Luego ella les cuenta, cuando están solos, que quiere renunciar a la empresa y convertirse en defensora pública, es decir, la abogada que el tribunal asigna cuando un acusado no tiene defensa propia. Y le señalan que no todos serán inocentes, y que podría enfrentarse a acusados peligrosos, lo que le ocasionaría mucha presión. Y vamos con Mon, y al entrar a casa encuentra que su esposo le preparó la cena, y llora porque ve que él la apoya mucho. Cuando llega a la oficina, empieza a investigar sobre maternidad, recién nacidos y su cuidado, y entra a un grupo de madres y lee sus experiencias para aprender y saber cómo organizaban su tiempo con el trabajo. Y vamos a Jack, y después de terminar su trabajo le pide a la directora invitarla a cenar, y la mujer acepta y no quiere incomodarlo. Durante la cena, él le cuenta que se inscribió en la universidad para obtener un doctorado en Derecho, y ella se alegra mucho y entiende que él está feliz por eso, y todo va bien. Pero él la sorprende cuando le dice que ese es su último día en el trabajo, y que debe dedicarse por completo al estudio y a la enseñanza. Ella siente que le está asfixiando con sus palabras, y se molesta porque él hizo eso y la dejará de repente. Además, realmente es muy competente y difícil encontrar a alguien que lo reemplace rápidamente. En otro momento vemos una inspección de impuestos y contabilidad en la empresa, y revuelven el lugar por completo. ¿Por qué? Porque encontraron grandes sumas de dinero entrando a la empresa y sospechan que Meiji está involucrada en lavado de dinero, por lo que deben investigar cada documento que entra y sale. Y vemos que lo que ocurre pone nerviosos a los abogados, y hablan con Meiji diciéndole que quieren saber qué está pasando. Ellos siempre tuvieron una reputación impecable, así que ella les responde que hay una persona enemistada con ella y que es quien causó todo ese caos. En ese momento Jae-un está con Jan, y ella le dice que decidió renunciar, y él la tranquiliza y le asegura que estará a su lado en cualquier decisión que tome. Aunque la directora está impactada, le desea lo mejor y le dice que si quiere volver en cualquier momento encontrará su lugar reservado, especialmente porque Jan le dijo que continuará trabajando hasta que encuentren un reemplazo y lo entrene sin cobrar. Eso le agrada a la directora y la agradece porque realmente es alguien responsable. Y vamos a Ji, que le informa a su director que la semana de plazo terminó, y que completó todo el trabajo que le asignó en sus últimos días. Y cuando el director siente su valor y entiende que, debido a su trato frío, perdió a un abogado talentoso, le pide que si se encuentran en la corte al menos lo salude. En ese momento Jack está con Meiji para despedirse, y ella le cuenta que terminó los documentos de la beca del joven del que le habló. También le dice que renunciará al puesto de asesora legal y pedirá apoyo para la persona que les causó problemas y por la que fue malinterpretada. Y llega el momento de la despedida, y vemos que Jack, Jan y Ji tomaron sus pertenencias, se despidieron de sus compañeros y salieron del lugar, y ella está muy afectada. Al día siguiente lo vemos hablando con su director y diciéndole que reabrirá el caso de Cam y el caso de la mujer grosera, esposa del hombre que trabaja en seguros. El director se opone porque ninguno de los dos casos le traerá beneficios. Luego él sale y vuelve a entrar para entregarle su renuncia, y le informa que llegó el momento de trabajar por su cuenta. Y por supuesto, alguien con la habilidad de Jae-un es una gran pérdida para cualquier oficina. Ese mismo día ve a la mujer grosera, y antes de que él pueda hablar, ella le da un par de palabras duras por su mal comportamiento con ella. Lo importante es que él la calma y le asegura que recuperará el derecho de su esposo frente a la empresa, y que no tomará ningún pago de su parte. Luego va a la oficina, toma sus pertenencias y se marcha, y pasa un año completo. Y descubrimos que Mon dio a luz y regresó a su trabajo nuevamente, pero es la única que trabaja en la empresa ahora, y cada uno de sus amigos encontró su propio camino. Y vamos con Jack, y lo vemos convertido en profesor asistente en la Facultad de Derecho, y la sorpresa es que Meiji es una de sus estudiantes. Y la sorpresa mayor es que él y su directora están juntos, y ella siempre pasa a recogerlo de la universidad. Y vemos a Ji como un gran fiscal, y al mismo tiempo Jan está ocupada con los grandes casos que maneja como defensora pública designada por el tribunal. Y vemos que su relación con Jae-un no cambia ni se afecta nunca, y siempre se encuentran después del trabajo, y junto con sus amigos se reúnen para almorzar y charlar un poco, y nada más. Y así termina todo. Si te gusta este contenido que hago con todo mi esfuerzo, no olvides suscribirte y activar la campanita.
Cada suscripción me ayuda a seguir creando montajes y resumiendo las mejores historias. Únete a nuestra familia, por favor.